Me llamo Valeria Morales, tengo 28 años, y hasta hace 3 días era simplemente la secretaria ejecutiva de una importante firma de abogados. Nadie, especialmente mi cuñada Isabel y su esposo Alejandro, podía imaginar que el destino estaba a punto de dar un giro inesperado que cambiaría nuestras vidas para siempre. Todo comenzó hace 5 años, cuando conocí a Daniel, mi ahora esposo. Él trabajaba como jardinero en la mansión Montero, una imponente propiedad que pertenecía a don Alberto Montero, uno de los empresarios más respetados de la ciudad. Yo había llegado a la mansión para entregar unos documentos legales de la firma donde trabajaba. ¿Te has perdido?, me preguntó Daniel aquella tarde, mientras yo admiraba los jardines. No llevaba el uniforme típico de jardinero, sino ropa casual, por lo que pensé que era otro visitante. No, solo admiraba las rosas. Son hermosas. Gracias, sonrió. Las cuido personalmente. Así comenzó nuestra historia. Lo que no sabía entonces era que Daniel no era un simple jardinero. Era el nieto menor de don Alberto, quien insistía en que todos sus nietos aprendieran un oficio práctico antes de tomar cualquier posición en los negocios familiares. Mi abuelo cree que no puedes dirigir algo si no entiendes cómo funciona desde abajo, me explicó Daniel en nuestra tercera cita. A diferencia de sus primos, Daniel había encontrado su pasión en la jardinería y el diseño paisajístico. Mientras sus hermanos y primos competían por posiciones ejecutivas, él había establecido su propia empresa de diseño de jardines, rechazando los ofrecimientos de su abuelo para un puesto corporativo. Don Alberto adoraba a Daniel precisamente por eso. Eres el único que entendió la verdadera lección, le decía a menudo. El éxito no está en el título o la oficina, sino en hacer lo que amas y hacerlo bien. Nuestra relación floreció, a pesar de la oposición de algunos miembros de la familia Montero, especialmente Isabel, la esposa de Alejandro, el primo de Daniel. Isabel venía de una familia adinerada y consideraba que las conexiones sociales eran más importantes que cualquier otra cosa. Una secretaria, la escuché decir en una reunión familiar. Daniel podría tener a cualquiera, y elige a alguien que apenas puede permitirse ropa de marca. Alejandro, su esposo, no era mejor. Había conseguido su posición en la empresa familiar principalmente por sus conexiones y su apellido, y le encantaba presumir de ello. Don Alberto, sin embargo, me trataba con un cariño especial. A menudo me pedía que lo visitara en su estudio, donde compartíamos largas conversaciones sobre libros, política y la vida en general. Tienes algo especial, Valeria, me dijo una tarde. Ves más allá de las apariencias, como Daniel. Eso es raro en nuestro círculo social. Un año después de conocernos, Daniel me propuso matrimonio. Fue en el jardín de rosas donde nos conocimos, con don Alberto como testigo secreto, observando desde su ventana. La reacción de la familia fue mixta. Mientras algunos nos felicitaron sinceramente, otros, liderados por Isabel y Alejandro, apenas ocultaron su desprecio. Al menos la boda será en la mansión, comentó Isabel durante una cena familiar. Así podremos mantener cierto nivel. Lo que nadie sabía era que don Alberto había estado haciendo planes propios. Una tarde, 2 meses antes de la boda, me llamó a su estudio. Valeria, necesito que me prometas algo, dijo, su voz más seria de lo habitual. Pase lo que pase después de la boda, no permitas que nadie te haga sentir menos. Hay más en ti de lo que ellos pueden ver. No entendí completamente sus palabras entonces. Don Alberto falleció pacíficamente en su sueño una semana antes de nuestra boda. La ceremonia se convirtió en un evento agridulce, celebrado bajo la sombra de su ausencia. Isabel y Alejandro se mudaron a la mansión inmediatamente después del funeral, argumentando que como el primo mayor, Alejandro debería administrar la propiedad familiar hasta que se leyera el testamento. Es lo que el abuelo hubiera querido, declaró Alejandro durante una tensa reunión familiar. Alguien tiene que mantener el nivel de la familia. Daniel y yo nos mudamos a un pequeño apartamento cerca de mi trabajo. Él continuó con su empresa de diseño paisajístico, que estaba ganando reconocimiento por sus proyectos innovadores y sostenibles. Durante 3 años, soportamos los comentarios despectivos y las humillaciones sutiles en cada reunión familiar. Isabel nunca perdía la oportunidad de recordarme mi lugar. Es tan triste ver a alguien conformarse con tan poco, la escuché decir en la última fiesta de Navidad, mientras yo ayudaba a limpiar la mesa. Daniel podría estar dirigiendo la empresa, viviendo en la mansión,
pero en lugar de eso vive en un apartamento con una secretaria. Lo que nadie sabía era que el abogado de don Alberto me había estado contactando discretamente durante meses, preparándome para lo que estaba por venir. El testamento tenía una cláusula especial que se activaría exactamente 3 años después de su muerte. Ayer recibí una llamada. Era hora. El abogado convocó una reunión familiar en la mansión para la lectura de la segunda parte del testamento. Isabel y Alejandro estaban encantados, seguros de que finalmente recibirían el control total de la propiedad. Por fin podremos hacer los cambios que esta casa necesita, declaró Isabel mientras todos se reunían en la sala principal. Empezando por contratar personal más apropiado. Me miró directamente mientras decía esto, una sonrisa condescendiente en su rostro. No tenía idea de que su mundo estaba a punto de dar un vuelco completo. La sala principal de la mansión Montero estaba llena. Toda la familia se había reunido, expectante ante la misteriosa segunda lectura del testamento. Isabel presidía la reunión desde el sillón favorito de don Alberto, como si ya fuera la dueña oficial. Era necesario que vinieran todos, murmuró lo suficientemente alto para que yo la escuchara. Algunas personas claramente no pertenecen a este ambiente. El abogado, el señor Torres, entró con un maletín de cuero gastado que reconocí de mis reuniones secretas con él. A su lado, una mujer elegante que no conocía llevaba una caja antigua. Antes de comenzar, dijo el señor Torres, don Alberto dejó instrucciones específicas sobre cómo debía desarrollarse esta reunión. Sacó un sobresellado y comenzó a leer. Querida familia, si están escuchando esto, han pasado exactamente 3 años desde mi partida. 3 años en los que he observado, a través de los ojos de otros, cómo han manejado mi legado. Algunos de ustedes pensaron que la primera lectura del testamento era el final de la historia. Se equivocaron. Era solo el principio de una prueba. Isabel se removió incómoda en su asiento. Alejandro, que había estado revisando su teléfono, finalmente prestó atención. Durante estos 3 años, continuó el abogado, he tenido observadores monitoreando cada decisión, cada acción, cada palabra pronunciada en esta casa. Observadores, interrumpió Alejandro. ¿De qué está hablando? La mujer elegante dio un paso adelante. Mi nombre es Elena Vega, investigadora privada contratada por don Alberto. Durante 3 años, mi equipo ha documentado todo lo que ha sucedido en esta mansión. Sacó una tablet y comenzó a reproducir grabaciones. La voz de Isabel resonó en la sala. Esta casa necesita una limpieza total. Empezando por deshacernos de todos los que no están a nuestro nivel. Más grabaciones siguieron. Conversaciones sobre malversación de fondos de la empresa familiar. Planes para vender propiedades históricas de los Montero. Esto es ilegal, protestó Alejandro, poniéndose de pie. No pueden espiarnos así. De hecho, respondió el señor Torres, todo fue perfectamente legal. La cláusula 47 del contrato que firmaron al aceptar vivir en la mansión incluía explícitamente la autorización para este monitoreo. Isabel había perdido todo su color. ¿Y qué tiene que ver esto con el testamento? Todo, respondí suavemente, hablando por primera vez. El señor Torres asintió y continuó leyendo. Mi verdadero legado no son las propiedades o el dinero. Es la integridad, la humildad y el respeto por todos, independientemente de su posición social. Valores que algunos de ustedes han olvidado completamente. Sacó otro documento de su maletín. La mansión Montero y el 40% de las acciones de la empresa familiar ahora pertenecen a... Hizo una pausa dramática, Valeria Morales de Montero. El caos estalló en la sala. Isabel se levantó de un salto. Esto es ridículo. No puede dejarle todo a una secretaria. ¿Por qué no? La voz de Daniel resonó clara y fuerte. Era la primera vez que lo veía enfrentarse directamente a su familia. ¿Por qué no nació en una familia rica? Porque trabaja para vivir. Porque no es una Montero, gritó Alejandro. Al contrario, intervino el señor Torres. Don Alberto la consideraba más Montero que a muchos de ustedes. Y hay más. Sacó otro documento. La investigación también reveló irregularidades en la gestión de la empresa bajo su dirección, señor Alejandro. Desvío de fondos, contratos fraudulentos. Eso es mentira, interrumpió Alejandro, pero su voz temblaba. La investigadora, Elena,
Proyectó más documentos en la pantalla de la sala. Transferencias bancarias, correos electrónicos comprometedores, contratos alterados. Todo está documentado, dijo. Don Alberto sospechaba que algo así podría suceder. Por eso implementó este plan. Isabel, quien había estado inusualmente silenciosa, finalmente explotó. No permitiré que una simple secretaria me quite lo que es mío. Esta mansión es mi hogar. Me levanté lentamente, sacando un sobre de mi bolso. ¿Te refieres a este hogar, Isabel? El mismo que planeabas vender a desarrolladores inmobiliarios. Proyecté los correos electrónicos que había descubierto, planes detallados para demoler la mansión y construir un complejo de lujo. ¿Cómo? ¿Cómo tienes eso?, balbuceó Isabel. Don Alberto no solo me dejó la mansión, respondí. Me dejó toda la información necesaria para proteger su legado. Incluyendo esto. El señor Torres sacó un último documento, una denuncia formal por fraude corporativo, lista para ser presentada a las autoridades. Alejandro se derrumbó en su silla. Por favor, ¿podemos negociar? Sí, respondí, podemos. Pero primero, todos van a escuchar las condiciones de don Alberto. Las verdaderas condiciones. El silencio en la sala era ensordecedor mientras el señor Torres sacaba la última carta de don Alberto. Querida Valeria, si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran correctas. Has demostrado ser exactamente la persona que pensé que eras, fuerte, íntegra y compasiva, incluso frente al desprecio y la humillación. La mansión es tuya, junto con las acciones de la empresa, pero mi verdadero regalo es la oportunidad de restaurar los valores que esta familia ha perdido. Usa este poder sabiamente. A veces, la verdadera fortaleza está en la misericordia. Con amor, Alberto Montero. Miré a mi alrededor. Isabel lloraba silenciosamente, Alejandro parecía derrotado, y el resto de la familia observaba en shock. Estas son mis condiciones, anuncié, sorprendiendo a todos. Primero, la mansión no se venderá ni se demolerá. Se convertirá en un centro cultural y jardín botánico abierto al público, manteniendo el legado de don Alberto. Daniel sonrió, entendiendo inmediatamente mi visión. Segundo, sobre el fraude corporativo. Alejandro se tensó visiblemente. No presentaré cargos con una condición: deben renunciar a sus posiciones ejecutivas y devolver cada centavo desviado. ¿Y dónde se supone que viviremos?, preguntó Isabel, su voz desprovista de su habitual arrogancia. La mansión tiene una casa de huéspedes, respondí. Pueden quedarse allí mientras encuentran otro lugar. Pero tendrán que trabajar, por primera vez en sus vidas. ¿Trabajar? Isabel parecía horrorizada. Sí. Don Alberto creía en el valor del trabajo honesto. Es hora de que la familia vuelva a esos principios. Los meses siguientes fueron de transformación intensa. La mansión se renovó, manteniendo su elegancia histórica pero adaptándola a su nuevo propósito. Los jardines, bajo la dirección de Daniel, se convirtieron en un espectacular espacio público. Isabel y Alejandro, sorprendentemente, comenzaron a cambiar. Al principio por necesidad, luego por convicción. Alejandro descubrió que tenía talento para la enseñanza y comenzó a dar clases de jardinería en el nuevo centro cultural. Isabel, después de meses de resistencia, encontró su vocación en la restauración de arte. Nunca pensé que trabajar con mis manos podría ser tan satisfactorio, admitió un día, mientras restauraba un antiguo marco. La empresa familiar también experimentó una transformación. Implementamos programas de capacitación y desarrollo profesional, dando oportunidades a empleados de todos los niveles. Un año después de la revelación, organizamos una ceremonia de inauguración del Centro Cultural Montero. Para mi sorpresa, Isabel pidió hablar. Hace un año, pensaba que perderlo todo sería el fin de mi mundo, dijo frente a la audiencia. Pero en realidad, fue el comienzo. Valeria no solo heredó esta mansión, heredó la visión de don Alberto sobre lo que una familia debería ser. Las lágrimas corrían por su rostro mientras continuaba. Me avergüenza recordar cómo la traté, cómo la menosprecié por ser solo una secretaria. Ella demostró que el verdadero valor de una persona no está en su título o cuenta bancaria, sino en su corazón. Esa noche, después de que todos se fueron, Daniel y yo paseamos por los jardines iluminados. Nos detuvimos frente al rosal donde nos conocimos.
¿Sabes qué me dijo el abuelo poco antes de morir?, preguntó Daniel. Me dijo, elegiste bien, muchacho. Ella ve el mundo como yo lo veo, punto. Lo extraño, admití. Ojalá pudiera ver todo esto. Lo ve, respondió Daniel, señalando una placa recién instalada. La habían colocado los empleados del Centro Cultural. En memoria de don Alberto Montero, quien nos enseñó que la verdadera riqueza está en crear oportunidades para otros. Hoy, 5 años después, la Mansión Montero es un símbolo de transformación en la ciudad. Los jardines están abiertos al público, el Centro Cultural ofrece programas educativos gratuitos, y la empresa familiar es reconocida por sus prácticas éticas y su compromiso con el desarrollo comunitario. Isabel y Alejandro encontraron su propio camino. Compraron una casa modesta cerca del Centro Cultural, donde ahora ambos trabajan. Su transformación es testimonio de que nunca es tarde para cambiar. La semana pasada, mientras supervisaba un nuevo programa de becas para estudiantes de bajos recursos, encontré una última carta de don Alberto, escondida en un libro de su biblioteca. Mi querida Valeria, si has encontrado esta carta, significa que has superado mis expectativas. No solo has preservado mi legado, sino que lo has transformado en algo mejor. Cuando te vi por primera vez, hablando con Daniel en el jardín, supe que eras especial. No por lo que hacías o por tu título, sino por cómo tratabas a todos con el mismo respeto y dignidad. Ese es el verdadero legado que quería dejar, la comprensión de que la grandeza no viene de lo que poseemos, sino de cómo usamos lo que tenemos para mejorar la vida de otros. Cuida de mi familia, incluso de aquellos que te lastimaron. A veces, las personas necesitan perderlo todo para encontrar su verdadero valor. Con eterno cariño, Alberto. Guardo esa carta en mi oficina, junto con mi antiguo gafete de secretaria. Son recordatorios diarios de que el poder no es para dominar, sino para elevar a otros. Y cada vez que alguien me pregunta cómo una simple secretaria logró tanto, les cuento esta historia. Les hablo sobre un hombre sabio que vio más allá de las apariencias, sobre una familia que aprendió lecciones valiosas, y sobre cómo el verdadero éxito no se mide en propiedades o títulos, sino en el impacto positivo que dejamos en las vidas de otros. Gracias por ver este video. No olviden suscribirse para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.